Muy buenos días. En este día miércoles continuamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículos 16 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. En este diálogo maravilloso que tiene el Señor con Nicodemo, y Nicodemo podemos ser nosotros, es un diálogo que el Señor tiene con nosotros. Hoy nos está hablando de este lugar en donde el hombre puede encontrar sentido a todos los acontecimientos de su vida y poder así enrielar su vida por caminos que van a ser de plenitud, no sin persecuciones, porque en este mundo siempre tendremos persecución, porque el mundo no ama la voluntad de Dios, el mundo pertenece al enemigo, al diablo. Acuérdense en la tentación en el monte del diablo a Jesús, que la tercera tentación le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto me pertenece y te lo daré si tú me adoras. Y hoy podemos ver que efectivamente hay muchos, sobre todo en las jerarquías mundiales, que están adorando al demonio. Y por eso nos están imponiendo todas estas ideologías que son absolutamente antihumanas, ya no solo anticristianas, son contra el hombre, destruyendo nuestra naturaleza. Y de esta forma tan perversa que dicen que hay que cuidar la naturaleza, pero ellos hablan de cuidar a los pajaritos, a los perritos, a los delfines rosados, pero podemos abortar y matar a nuestros hijos, los pervierten, los transforman en homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos todos. Y acá entonces el Señor, hablando a Nicodemo, le está diciendo cosas que son fundamentales. El que cree en el Hijo del Hombre, ese se salva, porque Él no vino a juzgar al mundo. ¿Y por qué no vino a juzgar al mundo? Porque el juicio contra el hombre ya fue hecho por Dios, por el Padre, en el paraíso, con Adán y Eva. Y fíjense qué cosa maravillosa. Si nosotros leemos en el Génesis, vamos a ver que dice que estando el hombre desnudo y mirando y humillado por su desnudez, que significa su pequeñez también, donde el hombre toma conciencia de ser nada, Dios le hace ceñidores, los cubre, los viste. Ahí hay una acción de profunda misericordia de nuestro Padre hacia nosotros. Y el juicio fue que somos culpables, porque somos culpables de desobediencia. Por la desobediencia entró el pecado en el mundo. Y por ese pecado nosotros experimentamos la muerte. ¿Y cuál fue el veredicto del juez supremo cuando hizo este juicio al hombre que es culpable? Perdón y misericordia. Ese es el juicio y ese es el veredicto. Y como la deuda la tenía que pagar alguien, y era una deuda imposible de pagar, por así decir, de pecados en unidades de fomento que suben todos los días, o con intereses bancarios que suben todos los días, de esa misma forma, esta deuda contra el Ser Supremo, el hombre pequeñísimo, no puede pagarla. Por lo tanto, el mismo Ser Supremo se hizo hombre para así Él pagar la deuda. Por eso en el pregón nosotros decimos: Él ha pagado por todos la deuda de Adán, y con su sangre nos ha redimido. Y por su sangre, por esa muerte y resurrección, nosotros podemos alcanzar también el perdón y la vida eterna.
Fíjense qué amor tan grande ha tenido Dios para con nosotros. Y cuando dice, el que no cree ya está juzgado, ¿es por qué? Porque si no cree, nunca va a poder acceder a esta gracia que Dios le otorga al hombre en su misericordia cuando aceptan a Jesucristo como Dios en sus vidas. Para el hombre, la salvación, por el hecho de estar en pecado, es imposible. Pero no para Dios. Y por eso, el que se une al Señor no solamente accede a esta salvación que el Señor ha ganado para nosotros, sino que además nos hacemos agentes de salvación para aquellos que escuchan nuestro testimonio, ven nuestra forma de vivir y se acercan a Dios, para que ellos también puedan acceder a esta misericordia. Por eso es tan importante lo que decía el Papa Francisco en Brasil en el encuentro con los jóvenes: sea misionero. Todos los católicos, todos los cristianos, tenemos la misión de anunciar este amor de Dios a los hombres. Con nuestra vida, primero que nada. Con nuestra palabra, enseguida. Y para eso tenemos que sostenernos con los sacramentos que el Señor ha dejado para su pueblo. La oración, la comunión, la confesión. 3 cosas fundamentales. Y si además le agregas la limosna cubre infinidad de pecados. Nada hay mejor que el amor hacia tus hermanos. Y eso redunda en beneficio tuyo. El que tenga oídos para oír, que oiga.